tema de la serie que se llama Código Rojo, ¿verdad? Así se llamaba nuestra serie, o se llama hasta el día de hoy. ¿Por qué Código Rojo? Dijimos porque el código siempre es un sinónimo de emergencia, es un sinónimo de advertencia, es un sinónimo de peligro. Y esto es importante porque es el peligro al cual acecha la iglesia hoy en día. Y los cristianos que somos la iglesia de Cristo, obviamente que tenemos que estar muy atentos, muy alertas, ¿verdad? Para no caer en estas cosas. Y estamos hablando, pues, hoy es el último tema de la serie que se llama Código Rojo. Así es que, como ustedes pueden ver, la imagen habla por sí sola, un predicador tratando de predicar y gente angustiada, gente preocupada, gente triste, pero aún así, tristes, preocupados, dándole la espalda al predicador. Entonces eso dice mucho de lo que ahora espiritualmente el mundo está viviendo. La gente lo que menos quiere saber es de Dios, ¿verdad? Solo lo buscamos en los tiempos de aflicción, en los tiempos cuando hay terremotos, cuando hay situaciones difíciles o cuando el día malo nos llega. Porque debemos de saber una cosa: el día malo nos llega a todos, un día nos va a llegar y hay que estar preparados para eso, ¿verdad? Así de que Código Rojo, y el tema de ahora se llama así: ricos de verdad. Ricos de verdad. ¿Cuántos se consideran ricos de verdad? Ya sé por qué algunos no levantaron la mano. Porque algunos han de decir, bueno, ciertamente pues como riqueza siempre está relacionada con dólares o con quetzales, dirían nuestros amigos guatemaltecos que están aquí con nosotros hoy. Así que, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Para Dios no es lo mismo, ¿verdad? Para Dios la riqueza va más allá, que también el dinero solamente es una forma, ¿verdad?, de poder mostrar riqueza. Pero la verdadera riqueza, por eso se llama el tema rico de verdad, ¿verdad? Rico de verdad. ¿Ricos en qué? Ya vamos a ver. Entonces vamos a hablar ahora de una iglesia, que es la última iglesia que vamos a tratar, de las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Ya ve usted que Apocalipsis no es tan así apocalíptico el asunto como a veces creemos, ¿verdad? Es una enseñanza constante de bendición. Porque hay gente que me dijo, pastor, en Apocalipsis van a hablar, me dijo un día una hermana, hace mucho tiempo que hablábamos de otras cosas. No, me dice, es que me da miedo. ¿Y por qué le da miedo, verdad? No, Apocalipsis es una enseñanza. Apocalipsis en inglés es revelation, hermano, revelation, que significa, es revelación. Entonces, es importante poder entender de que la revelación de Dios está en ese libro y que hay mucha enseñanza que Dios nos deja para nuestro beneficio. Así que hoy vamos a hablar de una iglesia que se llama Esmirna. Esmirna es la última iglesia de la cual vamos a hablar, ¿verdad? Y Esmirna forma parte de las 2 iglesias, de las 7 iglesias que Dios no le reclamó absolutamente nada. A las otras 5 Dios les señaló algo. A una le dijo que era tibia, a otra le dijo que era que se creía rica pero en verdad estaba muerta, o que se creía viva pero estaba muerta. A otra le dijo que había perdido su primer amor, etcétera, etcétera. Pero a esta iglesia, a la que vimos el domingo pasado, que se llamaba Filadelfia, y esta iglesia que se llama Esmirna, ¿verdad? Ciertamente a ella no les dijo nada. Solamente habló, les mandó una carta al ángel de la iglesia y les dijo entre otras cosas. Vamos a irnos entonces a la iglesia de Esmirna. Y esta es una iglesia que llegó a ser ejemplo, escuche esta palabra, y aquí comienza el mensaje: ejemplo de fidelidad y de perseverancia. Ejemplo de fidelidad y perseverancia. Y esta es una de las cosas que ahora más nos hacen falta para todas las áreas de nuestra vida. La gente no es fiel, ¿verdad? Digo, en el buen sentido de la palabra, no me lo voy a relacionar solamente con la pareja o el matrimonio. No es fiel en muchas cosas, no es fiel en la amistad, no es fiel en otras situaciones de la vida. En el trabajo no hay compromiso, etcétera, etcétera. Pero aquí Dios está hablando de una fidelidad para con Él y una perseverancia en esta caminata cristiana que todos llevamos. Entonces, fíjese bien, vamos a hablar de esta iglesia Esmirna y nos vamos a ir a Apocalipsis 2:8, por favor. En esta iglesia nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios en los primeros versículos que leemos siempre, ¿verdad? Así de que Apocalipsis 2:8, leemos su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra así. Dice:
y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, refiriéndose a él, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Siguiente. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Padre, gracias te damos, Señor, por esta carta a este ángel de la iglesia de Esmirna, que nos enseña, Señor, que puede ser una persona o puede ser una iglesia, Señor, a la cual tú le escribes y le dices estas cosas, que conoces de su tribulación, Señor. Conoces que la gente cree que somos pobres materialmente, Señor, pero preferimos ser ricos espiritualmente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bien, ponga atención, por favor. Ponga su teléfono en silencio. No platique, ¿verdad? Trate de no platicar, o no platique, mejor dicho. Salga solamente si es necesario, en extrema necesidad. Bien, vamos a hablar de esta iglesia, que como dijimos, esta es la carta que el Señor le escribe a esta iglesia de Esmirna. Y dentro de lo que el contexto de los versículos que acabamos de leer, hay un contexto. Pero hoy yo les quiero hablar de estos dos conceptos que Dios destaca de esta iglesia. Por eso le dije, a esta iglesia Dios no le reclamó nada, pero a esta iglesia, por no reclamarle nada, sí no le dejó de prometer bendición y premio y galardón. Por eso dice el versículo 1, el último versículo dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. A las 7 iglesias les prometió que al que venciere, ¿verdad?, le iba a dar algo Dios. Entonces, mis amados hermanos, fíjense bien, vamos a hablar de esta iglesia. Esta iglesia se caracterizó por dos cosas en las cuales Dios destaca. Una, la fidelidad. Dos, la perseverancia. Fíjense, la fidelidad y la perseverancia son dos aspectos, dos características de una persona, ¿verdad? En este caso de esta iglesia, pero pueden ser de una persona que muchas veces por diferentes razones dejamos de perseguir. Escuche la palabra que estoy ocupando. Dejamos de perseguir, dejamos de conseguir cosas por falta de perseverancia. Regularmente todos los días no es que nos levantemos todos con unas grandes ganas de hacerlas. Por ejemplo, los que tenemos dificultad para vencer algunas cosas, no es que todos los días amanezcamos con la voluntad de vencer esas cosas. A veces no queremos, a veces nuestra alma nos traiciona, y a veces en nuestro cuerpo se resiste a querer lograr, aunque sea bueno para nosotros, pero no lo queremos hacer. Entonces fíjese bien, como por ejemplo a veces comer bien, ¿verdad?, ir al gimnasio, etcétera. Todas esas cosas sabemos que por ejemplo, le voy a poner un caso mío. Mire, usted ha visto esto que le voy a contar. A mí siempre me ponen agua aquí, siempre. Y gracias, hermana, que me ponen agua, pero yo regularmente no me la tomo. ¿Ya se había dado cuenta? Al menos durante la prédica no me la tomo. Me la tomo al final y a veces hasta se me olvida. Pero lo que le quiero contar es que yo sé que el agua es buena, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el agua es buena? Pero fíjese que a mí, y aquí está mi esposa de testigo, a mí no me gusta. O sea, cuando yo me la tomo, mi esposa me dice, como que estás tomando a saber qué. Porque yo tomo el agua y le hago, hermano, lamentablemente no me gusta, pero sé que es buena. Amén. Es buena para los riñones, es buena. Le estoy poniendo un ejemplo. Hay cosas que sabemos que son buenas, pero aún así no nos gustan. Entonces, a eso es lo que yo me quiero referir, ¿verdad? La perseverancia, el hecho de saber e ir y no dejar. Entonces, veamos los conceptos de los cuales vamos a hablar hoy. El concepto de fidelidad. Este es el primer concepto que Dios destaca de esta iglesia, porque es un concepto que es a pesar de. Porque la fidelidad no es cuando todo es fácil, no. La fidelidad tiene que ver con algo en contras también. Mire usted, es la cualidad de mantenerse fiel
constante y leal a un compromiso, persona o verdad. Aun cuando, escucha, aquí está el punto en contra. Aun cuando las circunstancias, el tiempo o la conveniencia inviten a abandonarlo. Entonces, no es el tema de, es fácil ser fiel, es fácil mantenerme fiel a una verdad, fiel a una persona. No, no es fácil, hermano, no es fácil. Porque el mundo está lleno de muchas cosas que atentan para dejar esas cosas, para no perseverar. Hay una cantidad, yo siempre digo, hay una cantidad de gente poniendo el pie. Hay una cantidad con serruchando pisos. Hay una gran cantidad en los trabajos pasa eso, ¿sí o no? Pasa en la iglesia pasa también, digámoslo la verdad. Entonces pasa en todos lados que estamos rodeados muchas veces de personas que nos quieren ver caer y que están esperando vernos caer, ¿verdad? Pero nosotros que somos astutos, ¿verdad? Astutos como serpientes, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermano amado, fíjese bien, debemos de entender de que esas cosas están en nuestro entorno, están a nuestro alrededor. Nosotros, dice la Biblia, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Alguien nos quiere ver en el piso, alguien nos quiere ver el momento en que fallemos, alguien quiere ver nuestra caída. Y eso la Biblia lo deja entrever porque tenemos un enemigo en común que anda pendiente de nosotros todo el tiempo. Está tan pendiente de nosotros que está más pendiente de nosotros que nosotros mismos de nosotros. Está más pendiente de nosotros que nosotros mismos de nosotros mismos. Fíjese bien, porque a veces nosotros andamos en modo avión, ¿verdad? Como dicen los jóvenes, anda uno en modo avión y piensa uno que no pasa nada. Pero no, hay una cantidad de cosas que acechan, que atentan para vernos mal, para vernos caer. Entonces, la fidelidad es esa constancia, es esa lealtad, es esa fidelidad que tiene que ver aun cuando las circunstancias, ¿verdad? El tiempo o las conveniencias inviten a abandonar ese acto de fidelidad. Ahora, ¿qué es la perseverancia? La perseverancia es, fíjese bien, la perseverancia no es un acto pasivo en sí mismo, sino que es un acto de resistencia activa. Es un acto donde la persona se resiste a abandonar, se resiste a pesar de que duele, se resiste a pesar de que cuesta, se resiste a pesar de que todos abandonaron. Entonces la perseverancia es sostener un peso sin ceder. Fíjese que le voy a contar esto. Cuando nosotros éramos cadetes, y aquí está mi compañero Muñoz, ¿por dónde está? Ahí está Muñoz. Con el coronel Muñoz nos conocemos desde hace 40 años. Fíjese bien, 40 años. Entramos cuando éramos apenas unos reclutas a la escuela militar, siendo jóvenes de 16, de 17 años. Yo tenía 16 años cuando entré a la escuela militar. Y yo me acuerdo cuántos llegaron a examinarse, ¿va? Y cuántos quedamos. Ay, aquí está Alex también conmigo. Allá está Alex también. Y entonces fíjese bien, ¿cuántos entraron? ¿Cuántos quedamos? Al cabo de 6 meses, ¿cuántos éramos? Entonces, y después de 4 años, ¿cuántos quedamos? Y ahora, ¿cuántos vivos habemos? Y yo me pongo a pensar, o sea, es que así es en todo. Miren, en la universidad, la gente en la facultad de medicina comienzan cientos. Y al final termina, en la de ingeniería comienzan un otro montón. En todas las carreras pasa eso, en todas. Y al final, porque la gente no persevera, porque la gente no está clara en alcanzar su objetivo, porque el objetivo, hay gente que lo hace, anda en modo avión, ¿verdad? No tiene rumbo, no tiene dirección para alcanzar las cosas. Mientras usted no tenga dónde ir, va a ir para cualquier lado, hermano. Mientras usted no tenga un destino a alcanzar, usted va a ir para cualquier... Nosotros los cristianos tenemos un destino. Nosotros los cristianos tenemos un objetivo, tenemos una meta, tenemos una brújula, tenemos un norte. Nosotros no vamos para cualquier lado. Nosotros vamos para donde el camino que Dios nos ha trazado, que es cruzar la meta en Cristo Jesús. Entonces, mire usted, la perseverancia. ¿Por qué le mencioné lo de la escuela? Porque mire, yo me acuerdo cuando éramos reclutas y uno miraba, éramos como 6 secciones, me acuerdo yo, ¿verdad? Como 6 secciones de cadetes ahí. Y el montón, cuando formábamos éramos un montón. Y yo decía, ¿y cuántos de aquí? Y bueno, y yo me acuerdo, y no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo que alguien nos dijo, usted
ustedes van a ser pocos, al final solo 70 van a ir a Estados Unidos, a Fort Benning al entrenamiento, 70. Y yo decía, ¿y quiénes irán a hacer todos esos 70? ¿Seré yo uno de ellos? Pero en el tiempo fuimos aprendiendo que habían cosas que había que sortear, que habían cosas que había que sobreponerse. Y uno, fíjese bien, nosotros entramos el 20 de enero del año 86 a la escuela militar, 20 de enero. El mismo 20 de enero, en la tarde, ya iban un montón para afuera. Solo llegaron a visitar la escuela y salieron. El mismo día, hermano. Y ya no digamos los siguientes días, otro montón. Y uno solamente los veía que se iban y se iban. Y uno ahí resistiendo, y ahí uno pasando la dificultad. La perseverancia hasta alcanzar, hasta lograrlo, ¿verdad? Hasta poder llegar hasta el fin. Entonces, mire usted, la perseverancia no es pasiva, es una resistencia activa donde uno mismo se llena de ese poder de Dios para decir, me voy a mantener firmes hasta el final, voy a mantenerme agradando a Dios hasta el final, me voy a mantener, aunque otros digan que no, aunque otros digan que esto es para viejito, porque el evangelio es para viejito, es para gente sin conocimiento, es para gente que no tiene estudio, decían, etcétera, cuántas cosas. Entonces mire usted, sino que la perseverancia es como sostener, escuche esto, sostener un peso sin ceder. Escuche, no digo que es fácil, sostener un peso sin ceder. Es como una columna que aguanta la estructura. Es como una columna que aguanta una estructura. Estas columnas se suponen que deben de soportar este techo y no se deben de mover. Así Dios nos concibe a nosotros los cristianos. Pero ¿cómo llegamos hasta ahí para hacer columnas? Si a veces no tenemos esa capacidad para fortalecernos en Dios como tal. Entonces, de estas, ya se lo dije que de las iglesias estas, ¿verdad? Solamente estas dos iglesias no se les dijo nada. Entonces, Esmirna, ¿qué era la ciudad de Esmirna? Fíjese bien, era una ciudad próspera. Era una ciudad hermosa, era una ciudad que da orgullo de sí misma, era una ciudad que le llamaban la corona de Asia, así le llamaban, la corona de Asia, por su belleza arquitectónica y por su ubicación en medio de una bahía. Entonces, pero la iglesia que ahí estaba, a la cual envían la carta, no era una iglesia próspera, según los ojos del mundo, era una iglesia pobre, perseguida y calumniada. ¿Le parece que algo está pasando ahora? Mire usted que tratar de hacer un concierto cristiano, ¿verdad? Aquí va a haber uno el 6 de agosto, por cierto. Pero es más fácil que Shakira venga y en el estadio 5. Shakira dio 5 conciertos aquí, 5 creo que dio, uno tras otro, fíjese bien, y los 5 se llenaron. Pero a rebalsar, hermano. Y venían los hermanos de Guatemala, no, venían los de Honduras y venían los de Nicaragua. Y uno miraba tanta gente, la demanda de Airbnb, la demanda de hoteles se acabó, se terminó, colapsó, porque no había espacio, porque los de la manada de la loba llenaron toda la cuestión. ¿Me doy a entender? Es más fácil lograr, pareciera ser que el mundo tiene más capacidad de convocatoria que Dios. Pareciera que somos una iglesia pobre. Y cuando habla de pobre aquí, fíjense, estaba hablando literalmente de riqueza, porque la ciudad era rica, porque la ciudad era próspera, pero la iglesia era pobre. Escuche, entonces no se suponía que una iglesia en una ciudad próspera fuera una iglesia pobre. Pero Dios le dice, mire lo que le dice. Dios le dice en esa iglesia: yo conozco tus obras, en el 2:9, ¿cómo le dice? Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rica. Hermano, si Dios dice que somos ricos en Él, es porque en verdad somos ricos. Y esto no está hablando literalmente de dinero. Hermano, el dinero se queda aquí, todo se queda aquí. ¿Qué es lo que nos queda? La riqueza espiritual. Por eso la Biblia dice: haced tesoros en el cielo y no hagas tesoros en la tierra. Aquí el oín corrompe, el ladrón roba, pero más allá dice la Biblia que nadie roba ni nada se corrompe. Entonces, la verdadera riqueza, ¿dónde está?
Aquí conocemos personas que tienen dinero, pero son pobres, son tan pobres que solo dinero tienen. Entonces, mis amados hermanos, la riqueza espiritual es el llamado esta mañana, pues, a hacer qué tenemos en Dios, cuáles son los activos espirituales que tenemos en Dios. Por ejemplo, un activo espiritual que todos tenemos es nuestro testimonio. Yo le he dicho siempre a usted, el testimonio, el patrimonio espiritual más grande, más importante que los hijos de Dios tenemos después de Jesucristo en el corazón, es el testimonio. El testimonio, hermano, el testimonio es una cosa de lo más tremendo espiritualmente hablando, que habla de una persona. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio de quienes somos en Cristo. Él dice quiénes somos, sin necesidad que nos presentemos. Mucho gusto, soy cristiano, soy buena gente, y soy buen esposo, y soy buen padre, y soy fiel a mi... No. El Espíritu Santo, dice la Biblia, da testimonio de quiénes somos en Dios. ¿Habla nuestro testimonio por nosotros? Es la pregunta esta mañana. ¿Habla nuestro testimonio por nosotros o somos nosotros los que tenemos que hablar? Alguien dijo un día ahí, ustedes testifiquen, y si les queda tiempo hablen, porque el testimonio habla sin hablar. El testimonio habla sin hablar. Y eso es lo que nosotros tenemos de testimonio. ¿Dónde? Si somos empleados, con nuestros patrones, con nuestros jefes. Si somos jefes, con nuestros empleados. Si somos estudiantes, con nuestros compañeros. Lo que seamos, hermano, el testimonio habla por nosotros. El patrimonio más importante después de Jesucristo en el corazón es el testimonio. Entonces, fíjese bien, la iglesia de ahí, dice la Biblia, según leímos, era una iglesia pobre. No se concebía que hubiera una iglesia pobre dentro de una iglesia próspera, ¿verdad? Aparte de eso, aparte de ser pobre, era una iglesia perseguida. Y aparte de eso, era una iglesia calumniada. Entonces, mire lo que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú, ¿cómo le dice Dios? Pero tú eres rica. ¿Cuál es su patrimonio espiritual? ¿En qué consiste? Usted me va a decir, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es su patrimonio? Ah, pastor, yo tengo un carro, tengo una casa, tengo esto, tengo lo otro. Ah, bueno, es su patrimonio material. No, yo estoy preguntando por su patrimonio espiritual. ¿Cuál es su patrimonio espiritual? ¿De qué está compuesto nuestro patrimonio espiritual? ¿Qué habla nuestro patrimonio espiritual? ¿Qué dice? ¿Qué testifica? Nuestro patrimonio espiritual, que es el testimonio, ¿glorifica a Dios o nos glorifica a nosotros? Entonces, todas estas cosas son importantes entenderlas. Entonces, mire, Cristo se presenta como el que venció la muerte, ¿verdad? Allá leímos eso en Apocalipsis 2:8. En Apocalipsis 2:8, ¿qué dice? Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero. Mire cómo se presenta el que escribe. Mire cómo se presenta. Dice, escribe el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y es una forma de decir, ¿quién firma la carta? Yo, el que estuvo muerto y vive. Yo, el de la espada aguda. Mire quién dice, ¿quién firma? El primero y el postrero, el alfa y el omega. Él firma la carta. Y cuando el que firma la carta y el testimonio es que estuvo muerto pero ahora está vivo, y dice, pero tú eres rico. Eso, hermano amado, eso. Pero dice, pero tú eres rico. La gente no observa tu riqueza, porque la gente te observa por lo que ve externamente, pero no ve qué tanta riqueza espiritualmente tú tienes. Y Dios dice, pero tú eres rico. Y cuando Dios dice que tú eres rico espiritualmente, es porque en verdad eres rico. Por eso este mensaje se llama ricos de verdad. Entonces, Esmirna enfrentaba amenaza de muerte. ¿Por qué enfrentaba Esmirna, la iglesia de Esmirna, una amenaza de muerte? Si se suponía que vivía en una iglesia, en una ciudad próspera, rica arquitectónicamente, ¿verdad? Fíjese bien, se suponía que debería ser una iglesia que sus miembros que componían esa iglesia igualmente fueran también prosperados, pero no era así. Entonces era una iglesia que era perseguida, ¿verdad? Claro, porque todo el mundo estaba enfocado en sus negocios, en la parte comercial de hacer dinero, mas en la parte espiritual nadie tenía interés.
Esto es parte de una realidad que nos vive pasando hoy en día. La gente todos los días se levanta en la mañana, dólar, ¿verdad? Me levanto pensando en el dólar. Y entonces allá en Guatemala, en el Quetzal, ¿verdad? Y entonces el perro se llama dólar. Usted tiene una alfombra que tiene el dólar dibujado. Va al baño y cree que le cae dólar. A la ducha, pues va. Hermano, y se levanta y después está comiendo y ve el dólar en la comida. Y después se sube al carro y pensando en el bendito dólar, hermano, cuando en el cielo ni los conoce. Allá hablan de otra riqueza. Allá nos hablan de otro tipo de riqueza, de una riqueza que no perece, de una riqueza que no se devalúa, de un patrimonio de bendición que de verdad vale su peso en lo que vale. Entonces, mire usted, fíjese, escribe el que primero y el primero y el último, dice, ¿verdad? El postrero, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió. Está hablando de Cristo. Entonces, mire, Romanos 8:34. Antes de pedirle que enfrenten el martirio, porque Dios no les quita el martirio, ya va a ver usted. Dios no le quita a la iglesia de Esmirna el martirio, no se lo quita. Cristo se identifica como aquel que ya pasó por ahí, Él se identifica así, el que estuvo muerto y que ahora vive. O sea, Él sabe del dolor. Él sabe mire, Él sabe del dolor. Él sabe de entregar, pero también sabe de recuperar. Él también sabe de morir, pero Él también sabe de vivir. Él sabe de que la gente se burle porque te venció la cruz, porque lo venció la cruz. Pero Él también sabe de victoria al romper y quitar la piedra de la tumba. Él sabe de esas cosas. Y por eso Él dice, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Ese que dice que sabe que es pasar por el valle de sombra y de muerte, y un día tener que entregar su espíritu, pudiendo no entregarlo, pudiendo pedir, dice la Biblia, una cantidad de ángeles para que lo defendieran. Enmudeció su boca, cayó su boca, pero sabía que había una victoria posterior. Es que para saber de victoria a veces hay que saber de derrotas. A veces perder es ganar, hermano. Entonces mire usted, Dios, o mejor dicho, al ángel que le escribe dice, Dios no nos pide nada que Él mismo no haya vivido primero. Y entonces, ¿qué dice Romanos 8:34? ¿Qué dice Romanos 8:34? ¿Quién es el que condenará? Mire qué dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, no hay duda que está hablando de Cristo. Cristo el que murió, pero también el que vivió, el que sabe de la burla, el que sabe de la blasfemia, el que sabe que mire, hermano, es que no, se burlen de nosotros siendo nosotros como somos, pues a veces hasta lo merecemos. Que se burlen de nosotros, que hablen mal de nosotros, pues a veces hasta de verdad que hemos hecho lo suficiente para que alguien diga cualquier cosa de nosotros. Pero que hablen del santo, del cordero inmolado, del cordero sin tacha, pero que hablen del que es la palabra viva, del que hable del que estuvo muerto pero que ahora está vivo, del que era antes el primero pero que también es el postrero. Que hablen de aquel por el cual fueron hechas todas las cosas. Que hablen de aquel que toda autoridad le ha sido entregada en el cielo, en la tierra y debajo de la... Hermano, están hablando de Él, de su poder, de su capacidad. Pero tenía Él esa capacidad para quedarse callado y no decir nada. Y eso no es en nosotros. A nosotros nos dicen una cosa y nosotros decimos 10. De hecho, cuando nuestros hijos están pequeños, le decimos a nuestros hijos: cuidado, vaya a venir a decirme que lo golpearon, porque yo le voy a dar doble tunda a usted, ¿verdad? Porque le vamos a enseñar a nuestros hijos que tienen que salir y le pegaron una, él tiene que pegar 10. Somos incapaces de quedarnos callados, somos incapaces de resistir y aceptar cuando estamos equivocados. Somos incapaces de decir, tienen razón, somos incapaces. Entonces, fíjese, la realidad entonces Cristo murió y resucitó. Él es el que habla, el que murió y resucitó. Hebreos 2:14 dice
Cristo se hizo hombre para destruir. Mire pues, aquí hay una gran verdad profunda, hermano. Cristo se hizo hombre, así que, dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. En el 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Mire, Cristo se hizo hombre para destruir. Fíjese, Cristo. Jesús es el hijo de María. Cristo es el hijo, es el ungido, es el enviado. Nadie puede ser madre de Cristo, nadie, porque es la naturaleza divina de Él. Jesús es la naturaleza humana que nació del vientre de una mujer que la Biblia la consideró como bienaventurada, ¿verdad que sí? Pero Cristo, el ungido, el enviado, fíjese bien, el que estuvo antes, el que fue primero, el que fue después, al que se le ha dado toda autoridad en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, ese no puede tener madre. Entonces el punto es que Cristo se hizo hombre para destruir. ¿Cómo? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque ¿cómo era posible que Cristo, como Jesús en su parte hombre, fíjese bien, padeció? Por eso dice aquí, Cristo se hizo hombre para destruir. ¿Para destruir qué? Porque ¿cómo nos iba a dar ejemplo a nosotros de vencer al pecado si Él en su humanidad, en su parte humana, no lo vencía? ¿Cómo venció? O sea, los clavos y todo el dolor y toda la blasfemia y todas las espinas en su cabeza, todo fue en su carne. Como que a nosotros mismos ahora mismo nos clavaran, como nosotros mismos ahora mismo nos pusieran una corona de espinas, como que si a nosotros mismos nos dañara. En esa parte humana Él venció. ¿Para qué? Dice la Biblia, Él fue probado y tentado en todo, como Dios no pudo haber sido, porque nadie puede tentar a Dios. Lo tentaron en su humanidad como Jesús, como hombre, pero aún así dice que Él dio ejemplo de haber vencido, para dejarnos ejemplo a nosotros que como hombres también podemos vencer. Porque ¿qué caso tenía vencer al diablo y vencer a la muerte? Fíjese bien, vencer al diablo o vencer el pecado, mejor dicho, como Dios. Hermano, primero que no lo podían tentar como Dios, pero Él lo venció como nosotros, para dejarnos a nosotros el mejor ejemplo de que como hombres que somos podemos también vencer. Y por eso no hay excusa para vencer. Tomados de la mano de Él podemos lograrlo. Entonces, fíjese bien, Cristo se hizo hombre para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. Ahí dice, ¿verdad? Y librarnos, vea, a los que por el temor la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Entonces, las realidades de Esmirna eran tres cosas que le afectaban. Primera, tribulación. Segunda, pobreza. Y tercera, calumnia. Hermano, mire qué terrible es que una persona viva en tribulación, en pobreza y en calumnia, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de pobreza, Dios habla de pobres en espíritu. Y estos pobres en espíritu no son precisamente pobres económicamente, ¿verdad? Bienaventurados, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? En las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, pero se refiere a los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que se creen totalmente dependientes de Dios, aquellos que dicen sin Dios nada puedo hacer. Esos son los pobres en espíritu, son los bienaventurados, aquellos que se declaran menesterosos de Dios, necesitados de Dios, que no salen de su casa si no buscan que no se terminan su día si no agradecen a Dios. De eso está hablando. Pobres en espíritu son los dependientes. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres. Estas personas, dice, son dependientes de mí. O sea, saben que una puerta no se abre si yo no la abro. Entonces, mire usted, Él dice en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras, porque Dios conoce las obras. ¿Cuántos saben que Dios conoce todo? Hermano, si hay alguien que nosotros podemos engañar a un montón de personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces dice, Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras. Y esto nos debería de poner a pensar, ¿cuánto conoce Dios de nosotros? ¿Qué cosas hemos hecho como obras que no son
buenas obras o que no son obras con intenciones correctas que nosotros hemos hecho. Entonces dice, yo conozco tus obras. Mira lo que le dice primero a la iglesia. Y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, o sea, calumnia, ¿verdad? Y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, ¿qué son esas tres realidades que habla de tribulación, de pobreza y de calumnia? Primero, tribulación era la presión constante, era un sufrimiento activo que la gente tenía en medio de una ciudad que constantemente estaba pensando en otra cosa que no era en lo espiritual, sino en alcanzar cosas. Como usted que está pensando en lograr que yo quiero casarme, que yo quiero tener dinero, yo quiero tener una casa, quiero tener un carro, esa es y por ahí anda la petición, ¿verdad? Yo quiero lograr estas cosas. Usted quiere alcanzar cosas, pero no quiere ser rico espiritualmente. La mayor riqueza de una persona es ser rico y que Dios diga, pero tú eres rico, aunque la gente diga que tú eres pobre. Entonces, miren, la tribulación de lo cual esta iglesia vivía era una tribulación de presión constante. Era una iglesia que tenía sufrimiento, un sufrimiento activo permanentemente. También que tenía una pobreza, y era pobreza literal, pobreza material. No era una pobreza de otro tipo, era una pobreza material. Increíble que se pueda concebir que una iglesia en medio de una ciudad próspera sea una iglesia pobre, materialmente hablando. Entonces, dice, probablemente esta iglesia estaba agravada porque los cristianos, fíjese bien, por ser cristianos, dicen los comentaristas, eran excluidos en la ciudad de los negocios de la ciudad. Por ser cristianos, no les permitían entrar en los negocios de la ciudad. O sea, eran cristianos, quizás tenían sus negocios, pero nadie les compraba porque eran cristianos, porque estaban en la iglesia. Entonces, era posible que por eso ellos tenían una pobreza material. Entonces, estaba agravado porque los excluían de los gremios comerciales y en muchos casos los despojaban de sus bienes por causa de su fe. Mire usted, los despojaban de sus bienes por causa de su fe. Eso todavía aquí no lo hemos vivido. Aquí no lo hemos vivido todavía, pero en otras partes del mundo ya se vive eso. Entonces, ¿qué otra cosa padecían? Padecían de calumnia religiosa, ¿verdad? O sea, que eran acusados falsamente y eran denunciados ante las autoridades por los miembros de la comunidad judía local, ¿verdad? Que se oponían al evangelio. O sea, todo el tema giraba alrededor porque eran cristianos, porque seguían, porque estaban en la iglesia. Eso todavía no lo hemos vivido aquí en el país. En algunas partes de Latinoamérica, como en México, ya por ser cristiano la gente hay un seguimiento, ¿verdad? En algún país como Nicaragua, por ejemplo, han cerrado y han quitado a gente por ser cristiana, aunque usted no lo crea. Entonces, fíjese, pero se nota la paradoja en este sentido, que Cristo mismo señala y le dice, la gente dice que tú eres pobre, pero para mí tú eres rico. ¿Y qué es más importante? ¿Lo que la gente dice o lo que Dios dice? Ahora la pregunta es, ¿qué dice Dios de ti? Si tú fueras Esmirna ahora mismo, y si yo fuera Esmirna, ¿qué dijera Dios de nosotros? Dijera Dios que somos ricos. ¿Por cuánto anda el nivel de tu patrimonio espiritual? ¿Por dónde anda? ¿Cuál es tu patrimonio? ¿Cuál es el patrimonio que tenemos para poder compartir con otros? Digo, el patrimonio espiritual. ¿Qué tienes de Dios para poder darle a otros? Porque lo que Dios te da no es solamente para ti. Dios, siempre que Dios nos da algo, cualquier cosa que sea, debemos de preguntar, ¿para qué Dios me dio esto? Más aún cuando sabemos que no lo merecemos. Más aún cuando sabemos que no somos dignos de tenerlo. Pero si Dios te da un patrimonio espiritual, llámese de oración, de profecía, de predicar la palabra, de orar por los enfermos y sanarlos, etcétera, etcétera, todas esas cosas, ¿para qué te las has guardado? ¿O somos de aquellos que Dios nos dio el don pero lo escondemos?
sabemos una cosa, los que a Dios les da un don, uno aunque sea, ayer estuvieron viendo eso en la clase de acá, y sabemos que Dios nos dio a todos al menos un don, al menos uno. Pero el que tiene uno dice, muy poco me dio. Pero la Biblia no dice que uno es poco, ni que tiene 4 es mucho. La Biblia dice que el que tiene uno, ese lo tiene que multiplicar. O sea que el llamado es a exponerlo, a trabajarlo, a dárselo a otro para que a gestionarlo para que se multiplique. Lo que tú tienes de Dios, ¿quién más lo conoce? Lo que tú tienes de Dios, ¿quién más se beneficia del don que tú tienes de Dios? De tu patrimonio espiritual, ¿quién más se beneficia? Se beneficia tu familia, se benefician tus hijos, se benefician tus empleados. ¿Quién más se beneficia de tu patrimonio espiritual? Porque estamos hablando de riqueza de verdad, la riqueza espiritual que en nosotros está, las convicciones, hermanos, los principios, los valores, los mandamientos que cumplimos de Dios. ¿Qué es el patrimonio espiritual que tenemos? Entonces, Santiago, fíjese bien, Santiago 2.5 dice así. Santiago 2.5, ¿qué dice? No ha elegido Dios, Santiago 2.5, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Pregunta, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? ¿En qué? ¿En qué? Ricos en fe y herederos. No, es que pensamos de que no nos equivoquemos. Ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a quienes. ¿Cuál es el requisito? A los que le aman, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, hay una promesa, hay un galardón, hay una bendición para los que cumplimos el requisito de amarlo. Hoy posiblemente usted diga, ¿y qué tengo yo materialmente? Bueno, tal vez usted no tenga algunas cosas, posiblemente nosotros no tengamos otras cosas. Porque, ¿cuánto necesitamos algo, hermano? Vamos a ver. Nadie puede decir que no necesita nada. Todos necesitamos algo. Amén. Pero ese algo que necesitamos a veces no es lo que más pedimos a Dios. Eso que necesitamos algo porque nuestra mente finita y nuestra mente materialista siempre nos está orientando a cosas, a alcanzar cosas, a lograr cosas, a poseer cosas. Mas para Dios eso no es lo más importante. Mas para Dios el poseer las verdades eternas de Dios es lo que hace a una persona verdaderamente rica. Si usted tiene y es rica espiritualmente, gloria a Dios, porque no, una cosa no anula la otra, ¿verdad? Que usted tenga, por eso la Biblia dice, a los ricos diles que sean ricos en buenas obras. En buenas obras. A los ricos, dice la Biblia, a los ricos diles que sean ricos en buenas obras. Amado mío, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, todo tiene que, si usted ambas cosas las consigue, gloria a Dios. Pero si usted solamente tiene un recurso económico, pero no tiene un patrimonio económico, pero no tiene un patrimonio espiritual, según la Biblia, mi amado, usted es pobre. Nunca se lo habían dicho, ¿va? Algunos pueden decir, mire, pues yo tengo aquí mi empresa, tengo mi negocio, mire, yo no caigo en esa categoría. Pero según la Biblia, según Dios, el que tiene cosas, materialmente hablando, un patrimonio material por el cual todos nos preocupamos todos los días, hasta el perro se llama dólar, ¿verdad? Hermano, por el cual nos esforzamos, por el cual nos levantamos, a cuál cosa le dedicamos más tiempo, y es lo que nos quita el sueño. Aquellos que tienen empresa dicen, las ventas bajaron y comienzan a temblar, las ventas bajaron y la planilla hay que pagarla, y entonces, y los márgenes de utilidad neta, y cómo vamos a pagar los proveedores, etcétera, etcétera, y nos vamos a desbastecer, etcétera, lo que usted quiera. Y la gente comienza a temblar y la gente comienza a ponerse ansiosa, pero mire pues, ansiosa por las cosas materiales que dejan de poseer o dejan de conseguir. Pero no nos ponemos así cuando dejamos de decir, cada vez soy menos espiritual, cada vez me dan ganas menos de ir a la iglesia, cada vez tengo menos de buscar a Dios, cada vez tengo. Eso no nos pone ansioso. Eso no nos pone ansioso.
Pero sí nos pone ansioso el ánimo, que el hecho de dejar de poseer cosas. Y para Dios, aunque usted tenga materialmente, pero si no tiene espiritualmente, la Biblia en el cielo lo conocen como pobre, extremadamente pobre. ¿Escuchó eso? Así que ¿cuál es el llamado esta mañana? ¿Hacer? ¿Cómo? Poneme el tema, por favor. ¿Hacer qué, amados hermanos? ¿Hacer cómo? Ricos de verdad. Pero rico. La riqueza es un concepto de muchas cosas, hermano. Hasta los valores, los principios, es parte del patrimonio. Los valores y principios que practico yo y practica mi familia son parte de mi patrimonio espiritual. Son parte. Siga usted, en vez de ponerle más dinero, más ceros a su cuenta, póngale más virtud de Dios, más esencia de Dios a su cuenta espiritual. No se le olvide que nosotros todos tenemos una cuenta en el cielo. Todos tenemos una cuenta en el cielo, que nos lo fue dada por millones, y resulta ser que nosotros nos las hemos gastado, hermano. Pero tenemos una cuenta en el cielo. Entonces, mire usted, 2 Corintios 6:10. Dios no ha elegido Dios a pobres de este mundo porque sean ricos en fe y herederos del reino. ¿Qué somos? Ricos en fe y herederos. 2 Corintios 6:10 dice: como entristecidos, mire, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Como qué? Como pobres. Yo no estoy haciendo aquí alegoría de la pobreza material, ¿verdad? No estoy haciendo de eso, no estoy haciendo alegoría de eso, ¿verdad? No, perdón, una apología de eso. No estoy haciendo una apología de eso, no, hermano, ¿verdad? Dios dice que es un Dios de bendición integral. Es de bendición integral. Entonces dice, porque imagínense ustedes, le voy a poner un caso, porque todo esto es un tema relativo. ¿Qué es una persona? Una persona que tenga 1 millón. Para Jay Bezos y para Bill Gates y para Elon Musk, es una persona pobre, aunque tenga 1 millón. Amén. Porque es relativo, me dan a entender. Pero todos estos multimillonarios que existen en el mundo, para Dios, que es el dueño del oro y la plata, ¿qué son? Pobres. ¿Se da cuenta? Y estos son trillonarios, ya algunos trillonarios, pero para Dios dice la Biblia que son pobres. Entonces nosotros vamos a amar, vamos a irnos para ser ricos en verdad, ricos de aquello que no se compra con dinero, con aquello que no se vende en ningún lugar. Eso solamente se adquiere por la fe. Entonces dice 2 Corintios 6:10, como pobres más enriquecidos a muchos, dice, como pobres más enriqueciendo a muchos. ¿Cómo un pobre va a enriquecer a muchos? ¿De qué está hablando? ¿De qué pobreza está hablando? Entonces, como pobres más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo. Ay, hermano, ¿cuántos quieren eso? Poseerlo todo. Quien tiene a Cristo lo tiene todo. Tenemos a Cristo como patrimonio. El patrimonio más importante, el patrimonio espiritual más importante de un cristiano es Cristo. El segundo patrimonio espiritual más importante es el testimonio. Entonces, vamos a ir, 1 Timoteo 6:6, vamos terminando. Miren qué dice 1 Timoteo 6:6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Es qué? Gran ganancia. Ah, no, nosotros le llamamos ganancia a que se sumaron en este mes varios ceros a la derecha de la cuenta. A eso le llamamos ganancia. Si usted la tiene, gloria a Dios, porque no está malo, no está malo. Al contrario, es una bendición. Pero que eso no lo desenfoque, pero que eso no sea su prioridad en sí misma, pero que eso no sea por lo que más usted se desgaste. Yo siempre digo y siempre se los enseño, el cristiano debe tener prioridades en la vida.
La prioridad, ¿cuál es su prioridad? Es aquello, ¿cómo se detecta una prioridad? La prioridad se detecta a lo que a uno le dedica más tiempo, a lo que a uno le dedica más energía, más recurso y más pensamiento. A lo que usted le dedica más tiempo, más energía, más recursos y más pensamiento, esa es su prioridad. La pregunta es, ¿es Dios al que le dedicamos más tiempo, más energía, más recursos y más pensamiento? Hágase esa pregunta. Si Dios no es eso, entonces a lo que usted le dedica esas 4 cosas, esa es su prioridad. Y esa debe ser una alerta de que somos pobres. Esa debe ser una alerta que buscamos lo nuestro y no lo de Dios. Entonces termino pues, y termino. Y esto lo puse en mi Facebook una noche, esto que estaba estudiando. Yo me dio este pensamiento. La verdadera riqueza no se mide en balance de banco, sino en comunión con Dios. ¿Cuál es tu comunión, mi amado hermano? ¿Cuál es tu nivel de comunión? ¿Qué tan cercano estamos al corazón de Dios para oír los latidos de su corazón? ¿Qué tal? Porque Dios dice, al contrito y humillado. Un pobre puede ser un humillado, que la gente lo humilla por ser pobre, pero al contrito y humillado, dice la Biblia, lo veo de cerca. Más al orgulloso, porque dice que tiene, lo veo de lejos. Entonces, ¿qué es lo que vale para Dios? ¿O qué es el requisito para estar cerca del corazón de Dios? El requisito, mi amado hermano, es tener la posibilidad en Dios de reconocer que sin Él no somos nada, que nada podemos hacer si Él no lo permite, que todo pasa por su perfecta voluntad. Entonces, y por último, Apocalipsis 2:10 le dice una palabra importante. En Apocalipsis 2:10, ¿qué le dice? Mire lo que le dice: no temas en nada. ¿En cuánto? Posiblemente usted está temiendo hoy algunas cosas, posiblemente. Y esta palabra es para usted. Esta palabra justamente que viene ahorita es para todos nosotros también. No temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. Le dice a la iglesia de Esmirna, porque acuérdense que estaba en persecución, era calumniada y aparte era pobre, en una ciudad próspera. Es que no se concibe, ¿verdad? No se concibe. Entonces, no temas en nada de lo que vas a... Y de paso Dios le dice, vas a padecer. Vea que Dios no le quita el padecimiento. Vas a padecer. Vas a padecer. Búsqueme aquel versículo cuando Dios dice a Pedro, le dice, te van a zarandear. Búsqueme ese versículo, por favor. Mire cómo le dice, vas a padecer. Porque a veces nosotros cristianos pensamos, y nos han enseñado de las iglesias, que el cristiano no padece. Dice la Biblia, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Mire lo que dice ese versículo. Esto fue el caso de Pedro. Y dice la Biblia, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí. Mire lo que le dice el Señor Jesús a su discípulo: he aquí, Satanás os ha pedido. El primer punto, Satanás no hace con nosotros lo que él quiere, hermano. Tiene que pedir permiso, porque nosotros somos hijos. Y si somos hijos, tenemos padre. Y si tenemos padre, tenemos alguien que responde por nosotros. Tenemos alguien que se levanta por nosotros en nuestras batallas, hermano. Eso no pasa así por así. Es que yo iba por ahí y me cayó una... No. Mire lo que le dice: Simón, he aquí, Satanás os ha pedido. ¿Para qué? Para zarandearos. ¿Sabe qué significa? La zaranda se ocupa en las construcciones, ¿verdad? La zaranda es un asunto que sirve para filtrar
de la arena gruesa a la arena fina. La arena fina, porque Dios nos quiere como arena fina. Dios nos quiere como arena fina. Una arena que sirva para construir algo. De nada sirve si somos arena gruesa, hombre. Arena que ¿saben que cuando la zaranda se mueve y se zarandea y hay un movimiento fuerte que hacen así los albañiles? Vienen y lo que queda arriba, que no sirve, lo botan, ya no sirve. Pero para construir, para la mezcla fina, para levantarlas, eso no sirve. Porque hay cosas en la vida que a nosotros, por mucho que estén en nosotros, no nos sirven. Pero cuando nos zarandea, no nos gusta. Pero eso es bueno para nosotros, hombre. Entonces le dicen a Simón. Y miren que Pedro ya era Pedro. Ya le habían cambiado el nombre. Ya le habían cambiado el nombre. Pero resulta ser de que el Señor le revuelve a recordar su antiguo nombre. La palabra Simón significa caña endeble. Como la gente que hoy va para allá, hoy va para acá. Gente que no tiene firmeza, que no tiene estabilidad, que no está sostenida en la roca firme, sino que gente que son de doble ánimo. A veces sí, a veces no. A veces estoy, a veces no estoy. Hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. Ese es Simón, caña endeble, que va para donde el viento la lleva. Pero un día Dios le cambia el nombre y le dice Pedro, que significa piedra. Y mire usted, pero aquí a Pedro le habían cambiado el nombre. Pero mire qué intención de Dios de volver a recordar su antigua naturaleza. Y le dice, caña endeble, Simón, Simón. Y se lo dice 2 veces. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire lo que dice. Siguiente. Y entonces Pedro, estando con Jesús, haber visto que hacía milagros, que sanaba enfermos, que daba vista a los ciegos, que sanaba a los paralíticos, ha de haber dicho Pedro, ya la hice. Aunque el diablo venga a pedirnos, pero yo estoy con Jesús y no pasa nada, pues. ¿Verdad que sí? Pero Jesús no dice eso. Jesús le dice, Pedro, yo no te voy a quitar el padecimiento, pero te aseguro una cosa, voy a estar con vos. En las enfermedades voy a estar con vos. En tu situación económica, en tu crisis, voy a estar con vos. Voy a rogar por vos. ¿Y qué más? Que Dios ruegue por vos. Como me dijo aquella señora, pastor, me dejaron sola. Me dijo, solo Dios conmigo. Y le dije yo, ¿y qué más quiere? Solo Dios conmigo, me dijo. Yo le dije, ¿y qué más quiere? Pero yo, le dice Jesús, te voy a quitar el padecimiento. No le dice eso, ¿verdad? Porque era parte de su propio proceso. Pero yo, le dice Jesús, he rogado por ti. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Entra al proceso 1, es zarandeado, sacan lo mejor de uno, pero después de ese y aunque Dios no nos quite el proceso, Dios asegura que va a estar con nosotros. Y vuelto después de ese proceso, tú tienes una tarea, que es que otros te vean, que ya no eres el mismo. Pero eso dice aquella alabanza, yo ya no soy el mismo. Y quiero que me ayuden, por favor. Yo ya no soy el mismo. Porque si una de las cosas estamos seguros es que ahora algunos de nosotros ya no somos los mismos. Entonces, en aquella carta a Esmirna, Dios le dice, no temas nada por lo que vas a padecer. En Apocalipsis 2:10, Apocalipsis 2:10 le dice, no temas nada por lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? ¿Para qué son los procesos en Dios?
para que seáis probados. No porque Dios no lo sepa, es para que nosotros nos demos cuenta nosotros mismos de que somos capaces de vencer en Dios y con la ayuda de Dios. Entonces dice, para que seáis probados y tendréis tribulación. Mire, imagínese usted que le digan, hermano, y vas a tener tribulación. Y uno dice, esa profecía no la recibo yo. Eso no te está hablando Dios. Pero Dios le dice, y tendréis tribulación. Ah, no. Eso no es conmigo, porque a mí me han enseñado que a la 1, a las 2, a las 3 y vamos a tener casa todos, y carros y aviones y yates. No, Dios dice, y tendréis tribulación. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto? El asunto no es para siempre. El desierto para los israelitas no fue para siempre. Duró 40 años y un día se terminó. Y un día las cosas se terminan. Y un día las cosas se terminan y se van a terminar. Porque Dios le pone límite. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Ni un día más, ni un minuto más, ni un segundo más. Y se terminó. ¿Para qué fue el proceso? Cuando tú hayas expresado el proceso vas a decir, valió la pena el proceso, porque ahora ya no soy el mismo. Ahora soy otra persona. Otra persona. Alguien apareció con su naturaleza divina. Alguien apareció con su bendición. Alguien apareció con su transformación. Alguien apareció con su generación en mi corazón para hacerme otra persona. Y por último, le dice a la iglesia, mire qué le dice: sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta hoy, 26 de julio del año 2026. ¿Sé qué? ¿Sé qué? Fiel. ¿Cómo mide Dios la riqueza en nosotros? ¿Cómo la mide? Sé fiel. ¿Hasta dónde? Por eso uno de mis grandes eslogans en esta iglesia ha sido siempre: juntos hasta cruzar la meta. La victoria de Cristo es al final, no es al principio, porque no se trata de llegar, se trata de ir hasta el final, de perseverar, de saber que no estamos solos, que su acompañamiento, que su bendición, que su presencia nos acompaña y que Él ha prometido estar con nosotros aún en nuestras dificultades, en nuestras deficiencias, en nuestras crisis. El Señor ha prometido estar contigo en tu enfermedad, en aquella situación que nadie conoce. Pero dice, si tú eres fiel hasta la muerte, esa es la condición, viene el galardón. Si tú eres fiel hasta la muerte, yo tengo un galardón reservado para vos. Si tú eres fiel hasta la muerte, si tú no desmayas, si tú no tropiezas, si tú no te dejas ir por otro lado, si tú no vas a donde va Vicente, va toda la... Si tú te mantienes viendo al invisible, si tú caminas firme en su bendito evangelio, si tú caminas firmes en sus benditos mandamientos, si tú caminas firme sabiendo que el que te llamó no miente, que el que te llamó no te engaña, te dice, yo te daré la corona de la vida. Póngase de pie, iglesia amada. Algunos estarán pasando por el proceso, el zarandeo. El proceso tiene fecha de caducidad. El que comenzó la buena obra en ti también la terminará. Desde ese día que te conocí, desde ese día comencé a vivir. Yo estaba muerto y tú me diste aliento cuando me faltaba. Sí. Desde ese día que quiero vivir, tomando el mundo me hiciste por mí. Yo estaba muerto y tú
y tú me diste aliento. Cuando me faltaba, ¿cómo podría irme lejos de tu amor? Si solo bien me has hecho, hombre. Apartarme de aquel. Si solo bendición me has traído. No quiero. Si yo estaba muerto y me diste vida. Si tú me extendiste tus brazos cuando nadie me quiso levantar. Y no me falta nada. Vamos, dile, no me falta nada, no me falta nada. Nada me falta. Estoy completo, Señor. No quiero apartarme de aquel que me amó. No quiero ir de tus brazos, mi Señor, porque sin ti estoy. Y no me falta nada. No me falta nada. Ay, Señor. Yo ya no soy el mismo. Yo ya no soy el mismo. Zarandeaste mi vida, Señor, pero con propósito. Aleluya. Y no me falta nada. Yo ya no soy el mismo. Y no me falta nada. Y ya no soy el mismo. Vamos, díceselo. Ya no sos el mismo. Tú eres pobre, pero yo digo que eres rica. Iglesia, eres rica. Yo ya no soy el mismo. ¿Cómo podríamos escaparnos de aquella verdad tan hermosa? ¿Cómo podría ignorar aquella misericordia? ¿Cómo podría ignorar tu grande amor por mi vida y por mi familia? ¿Cómo puedo ignorar si solo bien me trajiste? Si solo bien me diste. ¿Cómo podía decirte, Señor, que no te reconozco? Porque me diste una esperanza. Porque me diste, Señor, una oportunidad. Porque me encontraste en el lodo, Señor. Pero me trasladaste a la luz de tus verdades, Señor. Y ahora te conozco. Ahora sé que ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. Gracias, Jesús. Gracias. Yo ya no soy el mismo. 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 Sí, Señor, gracias. Te damos las gracias esta mañana y bendecimos tu nombre. Gracias por la oportunidad, Señor. Gracias. Ricos en verdad. Ya no somos los mismos. Ahora somos ricos en verdad. Gracias te damos esta mañana. Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana, por favor. Iglesia amada, puede sentarse, por favor. Vamos a cerrar nuestra transmisión esta noche y vamos a bendecir a nuestros hermanos que se congregaron con nosotros esta mañana, allá de las intimidades de sus hogares, de ahí donde hayan estado. Les agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de entrar hasta la intimidad de sus casas, ¿verdad? Gracias. A los que van a ver este mensaje posteriormente, igualmente les bendecimos en el nombre del Señor. Y cuando ande por aquí, por Santana, en la ciudad más humilde del mundo, les esperamos en este lugar. Bueno, oramos por ellos. Padre, gracias por estos hermanos que nos abrieron la oportunidad de sus hogares, Señor. Padre, te pedimos que bendigas a cada uno de ellos. Bendícelos con toda bendición espiritual y material, Señor, por favor. Hazlos ricos en verdad.
Gracias te damos esta mañana porque estuvieron con nosotros desde sus casas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, mis amados hermanos.